Muy buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Vamos a abrir nuestras Biblias al Salmo 119 otra vez esta noche. Y vamos a ir al Señor en oración antes de comenzar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de venir y de abrir tu palabra, Señor, y de poder conocerte un poco más, conocer un poco más de quién eres tú, Señor. Padre, te damos gracias porque tanto el salmo que leíamos en el llamado de la oración como esta última canción que cantamos, Señor, son la verdad. No podríamos venir delante de tu presencia si no fuese por esa sangre, por ese precioso raudal que limpia todo mal. Es solo por la sangre de Cristo que venimos delante de ti, Señor, a pedirte que nos hables por medio de tu palabra y nos ayudes a vivir de una manera que te glorifica a ti, Señor. Pedimos estas cosas en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, Salmo 119. Mientras preparaba este salmo, esta porción del Salmo 119, la séptima estrofa hoy, pensaba, porque después van a ver a medida que veamos el salmo el porqué, pero es interesante la capacidad que nosotros tenemos como seres humanos de olvidarnos las cosas. No sé si les pasó a ustedes o soy el único que se olvida de todo, pero nosotros tenemos la tendencia a olvidarnos de las cosas, ¿verdad? Es interesante porque científicamente hablando, está comprobado que nosotros tenemos en nuestro cerebro, tenemos suficiente materia gris como para almacenar 2,5 millones de gigabytes de memoria. Eso es un montón, eso es un montonazo. Es una inmensa cantidad de datos que podemos guardar y almacenar. Sin embargo, nos olvidamos de las cosas más simples. Tenemos la tendencia a olvidarnos de todo. Es impresionante cómo olvidamos las cosas. Nos olvidamos dónde dejamos las llaves. Que bueno, eso no es un problema muy grande porque eventualmente las vas a encontrar. Pero muchas veces te olvidas dónde dejaste estacionado el auto. Y esto no es solamente un problema de edad, ¿no? Porque y voy a aclarar esto de antemano, siendo padre de 2 hijos que van a la escuela, tengo 3 hijos, sé que tengo 3 hijos, porque a la mañana no me dejaron terminar la frase y digo, soy padre de 2 hijos y todos me hacían así, tenés 3, ya sé que tengo 3. El último se hace presente bien. Pero teniendo 2 hijos que van a la escuela y teniendo su máximo potencial en su cerebro, se olvidan constantemente a último momento, ay, tenía que hacer tarea, tenía que llevar esto al colegio. ¿Por qué? Porque por naturaleza tenemos la tendencia a olvidarnos de las cosas. Hay personas que tienen capacidad de recordar, la gran mayoría, en general, nos olvidamos de todas las cosas. A veces el olvido nos pone en situaciones complicadas. Pensaba, por ejemplo, y me recordaba, y lo googleé para buscarlo otra vez y verlo otra vez, el 21 de octubre de 2022, en un jardín de La Plata, las maestras del turno tarde se olvidaron que tenían un nene durmiendo. El nene tenía la costumbre de dormir metidito abajo de un oso de peluche, y las maestras se lo olvidaron al nene ahí, 6 de la tarde, cerraron absolutamente todo y se fueron con el nene adentro. Claro, justamente fueron esa suma de causalidades, ¿no? Que el papá llegó 5 minutos tarde y cuando llegó el jardín estaba cerrado. Y el nene adentro durmiendo abajo del oso de peluche. Y vos veías las noticias porque obviamente estaba placa roja y en vivo los bomberos rompiendo las puertas para tratar de entrar, pero fue un lío. Fue un lío. La declaración de la directora de este jardín fue interesantísima, ¿no? Porque ¿qué vas a decir? Que te dejaste un nene ahí. Fue un error gravísimo, es una gran vergüenza, pero nos olvidamos. Nos olvidamos el nene ahí, nos olvidamos que estaba durmiendo abajo del osito ese de peluche. Son cosas que pasan, ¿no? El ser humano por naturaleza tiene la tendencia a olvidar. Y nosotros vamos a ver eso, nosotros volvemos al Salmo 119. Esta vez nosotros vamos a ir a la séptima estrofa, que es y cada una de las frases en esta porción, de versículos 49 al 56, comienza con la letra hebrea número 7, que es la letra Zain, que es como nuestra Z más o menos. Pero esta estrofa está determinada por la palabra recordar. Recordar, por el verbo recordar. Aún hasta el día de hoy significa recordar este verbo que vemos acá, el verbo sojer. Es más, en Israel esto es súper interesante. A mediados de abril, los israelitas tienen 2 feriados que son recontra importantes. El día de la Shoah, del Holocausto,
que recuerdan que es un feriado nacional, y un día que tiene esta raíz que se llama Yom HaZikaron, que es el Día de la Memoria. Es el Día de la Memoria. ¿Qué hacen durante el Día de la Memoria? Ellos recuerdan a los caídos defendiendo al país. Aquellos que dieron su vida para que ellos puedan tener la nación de Israel. No solamente los caídos defendiendo al país, sino todas las personas que fueron víctimas del terrorismo. Pero lo que hacen es súper interesante. A mediados de abril más o menos, porque dependiendo de cuándo cae el calendario de ellos, lo que hacen es que durante 2 minutos hacen sonar sirenas en absolutamente todo el país y nadie hace absolutamente nada durante esos 2 minutos, sino guardar silencio. Se quedan callados y en completo silencio durante 2 minutos, que si lees los blogs de personas que escriben sobre estas cosas, si hablan acerca de la experiencia, no siendo israelitas en ese lugar, te dicen, parecen eternos esos 2 minutos, no terminan nunca más. Pero lo que hacen es, durante esos 2 minutos, recordar y traer a memoria que la razón por la cual están ahí es justamente porque hay personas que dieron su vida para que tuvieran seguridad. Entonces los recuerdan, pero a la vez que los recuerdan, ellos hacen un ejercicio prometiéndose a sí mismos que van a seguir adelante, van a seguir firmes por causa de recordar el precio que fue pagado para que ellos pudieran tener libertad y poder tener vida realmente. Este tipo de recuerdos que practican esto los israelitas, pero que el Salmo nos muestra hoy, nos llevan a ejercitar la memoria, pero ejercitar la memoria con el propósito de llevar adelante acciones, de poder tener acciones a nuestra disposición. Hay cosas que nosotros olvidamos, no pasa nada. Hay cosas que nos olvidamos, nos ponen problemas y tenés que llamar a los bomberos para sacar a un chico dentro del jardín. Pero hay cosas que nosotros tenemos que recordar porque nuestra vida depende de ello. Y eso vemos en el pasaje de hoy. Nuestra vida espiritual, nos va a mostrar el pasaje de hoy, va a estar determinada por la medida en que nosotros recordamos la palabra de Dios. Nuestra reacción y nuestra actitud ante las situaciones diferentes de la vida y la calidad de nuestra vida espiritual va a estar determinada por la medida en que nosotros nos ocupemos de recordar la palabra de Dios. Vamos a leer lo que dice el Salmo 119, versículo 49 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Este es mi consuelo en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado. Los soberbios me insultaron en gran manera. Sin embargo, no me he apartado de tu ley. Me acuerdo de tus ordenanzas antiguas, oh Señor, y me consuelo. Profunda indignación se ha apoderado de mí por causa de los impíos que abandonan tu ley. Cánticos para mí son tus estatutos en la casa de mi peregrinación. Por la noche me acuerdo de tu nombre, oh Señor, y guardo tu ley. Esto se ha hecho parte de mí, guardar tus preceptos. Amén. Nosotros vamos a ver en este pasaje 3 efectos que produce en la vida del creyente el recordar la palabra de Dios. 3 efectos que suceden, 3 efectos que florecen en la vida de una persona que pone como disciplina en su vida el ejercicio de recordar la palabra de Dios. El primer efecto que vemos acá, que proviene de recordar la palabra de Dios, es un consuelo que es vivificante en medio de las aflicciones. Eso lo vemos en los primeros 2 versículos, versículos 49 y 50. Como siempre en nuestro pasaje, como pasa con Salmo 119, la primera frase que vemos acá va a marcar el rumbo, el hilo de pensamiento del resto de la estrofa del Salmo. Nuestro salmista comienza diciendo acá, acuérdate, acuérdate. Y esto es un imperativo, es un mandato. Tenemos que recordar que cada vez que el salmista da un imperativo, sobre todo en los salmos, cuando se dirigen directamente al Señor y lo hacen de esta manera y se refieren al Señor dando un mandato, no es una falta de respeto, no es una irreverencia, sino que es un ruego, y es un ruego urgente. Es como un pedido de auxilio que le dicen al Señor, Señor, acordate. Entonces él está clamando al Señor y le está diciendo, Señor, acordate, Señor, por favor, no te olvides. ¿Qué es lo que el Señor tiene que recordar? El Señor tiene que recordar la palabra que le dio a su siervo, a su esclavo. Es interesante que solamente David se denomina a sí mismo en los Salmos, yo soy tu esclavo, hablándole a Dios, yo soy tu esclavo, ¿no? Y eso dice acá. Entonces, él dice, Señor, acordate de la palabra que le diste a tu esclavo. Él es un esclavo de Dios. Entonces, es vital para un esclavo, lo que nosotros tal vez no entendemos hoy, la magnitud y las implicaciones de esta frase,
Pero en este tiempo, si eras un esclavo, tu señor era tu dueño, y lo que él decía, vos tenías que obedecer. Entonces es vital para él que es esclavo de Dios, todas las cosas que su señor le dice. Es por eso que dice en esta palabra, dice, acordate de la palabra que le diste a tu esclavo, a tu siervo, porque en esa palabra dice que Dios lo hizo esperar. Fue Dios el que causó esto en él. Pero no es esperar como esperamos nosotros el colectivo, ¿no? En la parada, que esperamos y decimos, bueno, algún día tal vez no venga nunca, ¿no? Esta palabra se puede traducir y significa tener esperanza. En tu palabra, en la palabra que vos me diste, me hiciste tener esperanza. En otras palabras, Él está diciendo, Señor, yo soy tu esclavo. Yo soy tu esclavo y vos me diste tu palabra y me hiciste esperar en tu palabra. Entonces, acordate de la palabra que me diste. Mientras estaba estudiando esto, me llevaba a preguntarme, ¿no? Porque está diciéndole a Dios, Dios, acordate, Dios, no te olvides. Y me lleva a preguntar eso, ¿Dios puede olvidarse de algo? ¿Sí? ¿No? Porque la palabra de Dios parece mostrar que Dios sí se olvida de las cosas, ¿no? Por lo menos, vez tras vez nos dice en la palabra de Dios que Dios se acordó. Génesis 30, 22, dice, entonces Dios se acordó de Raquel. Génesis 8.1, muy conocido el pasaje, dice, entonces Dios se acordó de Noé y de todas las bestias y todo el ganado que estaban con él en el arca. Génesis 19.29 y así más de 10 veces, ¿no? Génesis 19.29 dice, pero cuando Dios destruyó las ciudades del valle, se acordó de Abraham e hizo salir a Lot de en medio de la destrucción. Ahora, estas son cosas que simplemente son lo que teología se llama antropopatismos, en los cuales el autor que está escribiendo, siendo guiado por el Espíritu Santo, le atribuye al Señor sentimientos y acciones que son humanos para que nosotros entendamos cómo el Señor actúa, para que nosotros podamos entender más claramente qué es lo que está pasando acá. Pero en realidad no es que Dios se acuerda porque se olvidó de algo, sino que Dios actúa en el momento exacto que Él soberanamente estableció. No es que se olvidó de Noé. Dios tenía un plan para Noé. Y le dijo, voy a cubrir el mundo con agua, y en el momento que destruya el mundo con agua, va a pasar un momento en que las aguas van a comenzar a bajar. Bueno, en ese momento Dios habló a Noé. Dios no se olvida. Si Dios se olvidara de nosotros o de algo que Él dijo, sería injusto. Y eso es una imposibilidad bíblica, porque Dios es eternamente, es infinitamente justo. Y es justamente lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 6:10. Dice, porque Dios no es injusto para olvidarse. Dios no es injusto para olvidarse de la obra de ustedes y del amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Si Dios se olvidara de la obra de los suyos, Dios sería injusto, dice el escritor de Hebreos. Pero Dios puede olvidarse, Dios no puede olvidarse, porque Dios es justo, es imposible. Pero más aún, la palabra de Dios es clarísima. La palabra de Dios es clarísima en decir que Dios no se olvida. Dios no se olvida nunca de los suyos, Dios nunca se olvida de sus promesas, Él nunca olvida los suyos. En Isaías 49, los habitantes de Jerusalén, los habitantes de Sión dicen, el Señor nos abandonó, el Señor se ha olvidado de mí. Y Dios les dice esto en Isaías 49, 15 y 16, dice, ¿puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? O sea, la respuesta lógica es no. Una madre no puede olvidarse de su hijo bebé, porque lo está cuidando, porque lo ama, porque su hijo depende de ella. Pero nosotros sabemos, por la historia y más hoy, ¿no?, que es posible, pero el Señor dice esto. Aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. En las palmas de mis manos te he grabado. Tus muros están constantemente delante de mí. Dios no se olvida de los suyos. Dios jamás se olvida de los suyos. Entonces, ¿qué hace el salmista acá? Diciéndole a Dios, Dios, acordate. Le está rogando, pero le está diciendo algo más. Esto es como, y pensaba, siempre son mis ilustraciones, corren alrededor de eso, ¿no? Porque es como cuando dos hermanos se pelean, ¿no? Y esto sucede un montón, ¿no? Si tenés hermanos, te peleaste un montón de veces con tus hermanos. Y es cuando dos hermanos se pelean y tienen una discusión, ¿qué le dice uno al otro? Acordate, ¿no? Acordate, ¿no? ¿Qué está diciendo? No le está diciendo acordate, está diciendo yo no me olvido. Yo me voy a acordar de lo que me dijiste o de lo que me hiciste, lo que me rompiste. Acordate. Yo no me olvido. Es lo que está diciendo acá. Le está diciendo al Señor, Señor, no te olvides de tu palabra.
porque yo recuerdo tu palabra. Y lo vemos en el resto del Salmo, que él vuelve otra vez a decir, yo me acuerdo de tu palabra, me acuerdo de tu palabra. Señor, no te olvides. Y esta actitud de recordar lo que el Señor le dijo es lo que lo lleva a la acción. El recordar la palabra de Dios produce un efecto que es precioso en el salmista, porque él dice, o sea, el recordar al Señor y recordar su palabra, ha sido mi consuelo, mi confort en medio de mi aflicción. Esto es mi consuelo en medio de la aflicción. ¿Qué tipo de consuelo es? Bueno, esta palabra para consuelo es muy, muy rara. Aparece 2 veces solamente en la Biblia. Acá y en Job. En Job 6, cuando Job perdió absolutamente todo, está todo atacado por esta sarna maligna y está diciendo, ¿por qué Dios no me mató? ¿Por qué Dios no contesta mi oración y me aplasta y me mata de una vez? ¿Por qué Dios no cumple con mi petición? Pero dice en versículo 10, pero aún tengo consuelo. Esta frase, esta palabra. Aún tengo consuelo y me regocijo en el dolor sin tregua, que no he negado las palabras del santo. Entonces, Job aún en el peor momento de su vida, ¿qué es lo que está haciendo? Está recordando y al recordar las palabras del santo que no negó, él encuentra consuelo y él encuentra regocijo. Y es lo que vemos acá. Esto no es un consuelo emocional. Esto no es la gran mayoría de la gente cuando está mal o cuando está llorando, que dice, necesito a alguien que me consuele, ¿qué quieren? Alguien que lo abrace nada más, ¿no? Que le diga algunas palabritas, va a salir todo bien y nada más. Esto no es un consuelo emocional. Esto es la persona en el medio del dolor, aún en el medio del dolor como Job, como lo que estaba pasando acá, en pleno sufrimiento, no pierde la esperanza. No pierde la esperanza, es lo que dice en versículo 1. Es lo que la persona hace cuando está aferrada a la palabra de Dios, puede soportar, puede tener un consuelo en medio de la aflicción. Es lo que dice Job, es lo que dice el salmista acá. ¿Por qué? ¿Está aferrado a la palabra de Dios? Porque está recordando la palabra de Dios, está recordando lo que el Señor prometió y es por eso que no puede bajar los brazos. Aún en el medio de la aflicción, no baja los brazos porque recuerda la palabra de Dios. Ahora, esto es algo que el mundo no puede entender. Esto es locura para el mundo. Porque nosotros decimos que nos aferramos a lo que dice un libro y para el mundo este libro que nosotros tenemos en nuestra mano no es diferente a cualquier otro libro, a Don Quijote de la Mancha, a cualquier otro libro. Porque es simplemente un libro de historias. Algunas historias buenas, algunas historias no tan buenas. Pero para el mundo la Biblia, la palabra de Dios, es solamente un libro, no es la palabra de Dios. Pero para el salmista y para nosotros es algo completamente diferente. Y es esta última frase de esta sección que explica el porqué del consuelo del salmista. Dice, este es mi consuelo en medio de la aflicción porque tu palabra me ha vivificado. Tu palabra me ha vivificado, me ha dado vida. Tu palabra me revivió, está diciendo. Esta palabra, cuando dice acá, esta palabra, porque tu palabra me ha vivificado, no es la misma palabra que en versículo 49. Es una palabra diferente. Tiene la idea de declaración, pero tiene la idea de que es una promesa de parte de Dios. Es una promesa solemne. Entonces, y creo que en este caso va para ese lado en el Salmo, está diciendo tu promesa. El salmista puede permanecer consolado en medio de la aflicción, aún en medio de todo el dolor, puede permanecer firme porque Dios ha prometido. Dios le dio promesas en su palabra. Y Dios es fiel. Dios no falla. Dios nunca falla. Él siempre es fiel a sus promesas. Y un día Él prometió que todo va a estar bien, todo va a ser perfecto y ese momento va a ser para siempre. Entonces Él, aferrándose a la promesa de Dios, dice, tu palabra, tu promesa me vivificó, me revivió, me dio vida. La palabra de Dios nos vivifica. Otra vez, el mundo ve que esto es simplemente un libro. No es un libro más, es la palabra de Dios. Cuando el predicador estudia la palabra de Dios y estudia en serio la palabra de Dios y depende del poder del Espíritu Santo y ora para que la gloria de Dios sea sobre su mensaje, es la palabra de Dios, es Dios que está hablando. Y te vivifica, nos vivifica. Nos muestra quién es Dios, podemos contemplar la gloria de Dios por medio de su palabra. No son palabras de hombres, es la palabra de Dios. ¿Y porque es la palabra de Dios? Trae vida. La palabra de Dios nos vivifica. Y eso es lo que Él dice acá. Yo me acuerdo, Señor.
Yo me acuerdo de la palabra que me diste, me consuelo en la aflicción. ¿Por qué? Porque tus promesas me vivifican. Es lo que está diciendo, las promesas de Dios me vivifican. Ahora, es como que tengo este sentimiento, ¿no? Cada vez que estudio el Salmo 119, porque el salmista siempre nos deja la vara súper alta a cada uno de nosotros, porque es un desafío para nosotros, realmente. Es un desafío. ¿Por qué es tan difícil para nosotros hacer lo que hace el salmista? ¿Por qué es tan difícil? Hoy es más fácil, en el medio de la aflicción, creo que es la tendencia del mundo, pero también es lamentable, ¿no?, que la gran mayoría de las personas en el medio de la aflicción prefieren victimizarse y quedar como las víctimas. Y decir, mira, estoy sufriendo esto y pobrecito yo. En lugar de buscar el consuelo del vivificante del cual el salmista habla acá, recordando la palabra de Dios. O peor aún, ¿no? Buscan en medio de la aflicción consuelo en otras cosas. Buscan cualquier otra cosa material para hallar un poquito de consuelo en sus vidas. Y no voy a decir otra vez quién, pero uno de mis hijos, en un momento que estaba llorando sin consuelo, quería aliviarlo y le dije, está bien que solo dame un pedacito de chocolate, me dijo. Pero en medio de esa ilustración vemos lo que es el corazón del hombre. Realmente cualquier otra cosa viene bien mientras no sea la palabra de Dios. Pero el salmista es completamente diferente. Dice, yo puedo estar consolado en medio de la aflicción y ser vivificado por las promesas de la palabra de Dios. Pero el verdadero consuelo proviene de la palabra de Dios y es la palabra de Dios. Sin sus promesas no tenemos nada. Sin la palabra de Dios no tenemos absolutamente nada. No podemos ser vivificados. Somos vivificados cuando activamente recordamos la palabra de Dios. Ahora, si yo voy solamente a la palabra de Dios una vez cada tanto, si la única relación que tengo con la palabra de Dios es cuando vengo a la iglesia, este tipo de consuelo no va a venir nunca. Si yo solamente voy a la palabra de Dios cuando el pastor la predica y la abre, no va a pasar nunca. Es imposible. ¿Por qué? Porque no tengo nada que recordar. No puedo recordar de esta manera si yo no tengo mi mente saturada con la palabra de Dios. Y eso es lo que nos anima el salmista. En la medida que yo tenga la mente saturada y llena de la palabra de Dios, yo voy a poder tener cosas con que asirme y recordar y consolarme en medio de la aflicción. Hermano, ¿lo haces? ¿Podés decir como el salmista, Señor, acordate? Porque yo me acuerdo, yo no me olvido y tu palabra me vivifica. Es una disciplina constante de estudiar la palabra de Dios para tener que recordar. Entonces ese es el primer efecto. Vemos el segundo efecto de recordar la palabra de Dios. Una firme perseverancia en medio de los ataques. Una firme perseverancia en medio de los ataques. Eso vemos de versículos 51 al 53. Vemos que el salmista tiene aflicciones, ¿no? Y en el medio de las aflicciones recuerda las promesas de Dios y se vivifica. Pero él está siendo afrentado también, lo vemos en versículo 51. Él está siendo afrentado. Otra vez aparecen los soberbios de versículo 21, que el salmista dice, son los soberbios, son los malditos, porque escucharon los mandamientos de Dios, pero se apartaron de esos mandamientos. Ahora sí, esta es nuestra sección de cada uno de estos salmos. Nuestra sección parece que es David el que está escribiendo, porque cuando vemos esta palabra, los soberbios, se usa solamente 8 veces en los salmos y se usa 6 veces en el Salmo 119. Vamos a ver estos soberbios un par de veces más. Pero después se usa 2 veces más en los salmos, Salmo 19:13 y 86:14, que son salmos de David. Entonces solamente David y el salmista acá usan esta palabra en todos los salmos. Otra vez, no digo que sea David el que lo escribió, pero... Entonces, los soberbios están acá, estos soberbios. Rechazan la palabra de Dios. Rechazan el consejo de Dios. Quieren vivir de acuerdo a sus propios deseos, pero van más allá. Van más allá. No solamente quieren hacer su vida alejados de la palabra de Dios, sino que vemos que se encargan de burlarse de los que viven de acuerdo a la Escritura. Las personas que quieren vivir piadosamente y de acuerdo a la palabra de Dios, bueno, son el objeto de su burla y el salmista es uno de ellos acá.
El pasaje nos dice, los soberbios me insultaron en gran manera, pero no es que lo insultaron con malas palabras, como pensaríamos nosotros, sino que lo ridiculizaron. Hicieron de él, la idea es agarrar al salmista y hacerlo el objeto de burlas a más no poder. Por eso dice en gran manera, porque la idea es como, no hay manera de que se burlen más de mí estos soberbios. Y la segunda parte de este versículo nos dice cuál es la razón. Es la palabra de Dios. Nos muestra que es por la ley de Dios, es por la palabra. Y yo creo que cada uno de nosotros como creyentes, si realmente queremos vivir nuestra vida cristiana seriamente, ¿no? y para la gloria de Dios, creo que cada uno de nosotros ha pasado por esto en su vida, en alguna u otra manera, en algún u otro momento. Ya sea estudiando o trabajando, personas que saben que sos creyente, se acercan y ¿qué dicen? Ahí viene el hermanito, ¿no? Hola hermanito, y empiezan a hacer bromas acerca de la Biblia y acerca de Dios. Tengo un hermano que me contó que en el trabajo le decían, mirá, ahí viene el aleluya. ¿No? Cosas así. Son maneras de desafiar, son maneras de burlarse y si es posible, alejar a los creyentes en cierta manera de la palabra por la vergüenza que causan. Y es el propósito de ellos, es lo que quieren. Pero acá vemos que nuestro amigo está determinado a seguir viviendo como lo hace hasta acá. Él dice, si se dan cuenta acá, sin embargo, en nuestras traducciones que usamos acá, sin embargo está en cursiva, significa que no está en el hebreo, no está en el texto hebreo, aunque ayuda a entender la idea. Él dice de manera tajante, los soberbios me insultaron en gran manera, hicieron el ridículo de mí. No me aparté de tu ley, no le di la espalda a tu palabra, no me alejé de lo que vos dijiste, Señor. La pregunta es, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo puede soportar la burla y sufrir el ridículo y seguir adelante? Y seguir adelante de manera estoica como lo está haciendo él acá. Bueno, él dice, me acordé de tus juicios antiguos. La idea es juicios eternos, juicios que son antiguos desde la eternidad pasada. Dios, nosotros decimos, acá dice ordenanzas, la palabra es juicios, los juicios de Dios, los juicios que Él dictaminó. Dios ya estableció cuál es su veredicto para este tipo de personas. Entonces Él recuerda qué es lo que pasa con aquellos que se alejan de la palabra de Dios. Él sabe lo que pasa con aquellos que se burlan de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Él lo ve en la Escritura. Él lo ve en la Escritura, por lo menos para este momento en el que escribió el Salmo, tiene el Pentateuco a su disposición, los primeros 5 libros de la palabra de Dios. Entonces Él ve lo que sucede con estos soberbios. Él ve lo que sucedió en Génesis 6, por ejemplo. ¿Qué pasó con Noé? Se burlaron de Noé. Se burlaron de Noé. Mientras Noé estaba construyendo el arca, nunca había llovido, y Noé está construyendo este barco. ¿Y qué pasaba? ¿Qué hacían los soberbios? Se le mataban de risa, ¿no? Y no es que no hubo predicación, porque Pedro nos cuenta en su epístola que Noé fue pregonero de justicia. Él predicaba al mundo que estaba por perderse. Y sin embargo, el Señor Jesús nos dice que ¿qué es lo que hicieron? Dice que los últimos días van a ser como los días de Noé. Cuando, ¿qué estaban haciendo? Mientras Noé estaba construyendo el arca. Se casaban y se daban en casamiento y festejaban y estaban viviendo de los placeres de este mundo hasta que vino la destrucción sobre ellos. Entonces el salmista sabe lo que sucede con aquellos soberbios que rechazan la palabra de Dios y que buscan vivir de acuerdo a sus propios placeres. Es lo que pasó con Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Cuando vemos que la palabra de Dios nos dice en el Nuevo Testamento que el justo Lot vivía mal por la condición de los de Sodoma y Gomorra, aunque podemos pensar en algunas otras cosas de Lot, pero es lo que dice la palabra de Dios en cuanto a Lot. Y vinieron los ángeles, ¿y qué hicieron los de Sodoma y Gomorra? Desafiaron a los ángeles. ¿Y cuál fue su fin? Destrucción completa. Y es sorprendente que aún hasta el día de hoy podés ir a esa zona y descubrir y ver la destrucción que causó el Señor. Porque es el fin que le espera a los soberbios. Pasó con Coré. Dios dijo claramente que su siervo era Moisés. Dios llamó a Moisés por medio de la zarza ardiente en Éxodo 3 para llamarlo a liberar a Israel y liberar a Israel por medio de la mano de Moisés. Era clarísimo. Sin embargo, se levantó Coré y con él otras personas. Y se levantaron y se burlaron de Moisés y desafiaron la autoridad de Moisés. ¿Y cuál fue su fin? Se los tragó la tierra. Entonces el salmista
recuerda esas cosas. No sabemos cuál de estos juicios recordó, tal vez recordó todos estos juicios, pero algo es seguro. Dios estableció que quienes rechazan su palabra y se alejan para vivir según sus placeres, van a tener la paga justa de su extravío. Porque Dios es fiel en cumplir toda su palabra. ¿Qué recuerda el salmista? El salmista recuerda, Dios es el Señor, Dios es Dios. Él va a juzgar todas esas cosas. La palabra de Dios dice eso. Y yo tengo a estos tipos acá que se están burlando de mí por causa de que yo sigo la palabra de Dios, pero la palabra de Dios dice que su fin es la perdición. Y es lo que dice la palabra de Dios, no necesito más. Yo no me aparto de tu ley. Fíjense el efecto que produce recordar la Escritura en el salmista. Él persevera firme en su fe. Él persevera firme y no se aparta de la ley de Dios. Pero también dice que, él dice, me consuelo. Y esto es reflexivo. Es reflexivo, significa que él produce la acción sobre sí mismo. Él se consuela a sí mismo, él se reconforta el corazón recordando lo que dice la palabra, y es por eso que él puede seguir adelante. Porque hace un ejercicio de recordar la palabra y hablarse a sí mismo la palabra de Dios, recordando lo que dice la palabra de Dios, y eso lo consuela. Él se consuela a sí mismo, pero produce algo más. ¿Se dieron cuenta? El Salmo dice que produce una indignación profunda. Una indignación profunda. Y esta expresión es fuerte. Se usa para, en Salmo 11, por ejemplo, se usa para hablar acerca de brasas, carbones encendidos. Se usa para, en Lamentaciones 5, para hablar, el autor dice que la piel se le siente como que se le prende fuego la piel. O sea, esto está indignadísimo, se apodera de él esta indignación porque los impíos, los malvados, abandonan la ley de Dios. Y el salmista mira esto y dice, ¿cómo pueden ser tan necios? ¿Cómo pueden ser tan ciegos? ¿Cómo pueden ser tan tontos para escuchar lo que dice la palabra de Dios y darle la espalda y alejarse de manera burlona de lo que dice la palabra de Dios? El martes 28, si estás haciendo la lectura bíblica, nos llevó a Deuteronomio 30. Es un pasaje que estos soberbios tenían a su disposición. Y dice esto, y quiero leerlo porque me pareció impresionante esto. Dice así, mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Son dos opciones claras, ¿no? No hay grises acá. Y es lo que hace el Señor. Hoy te ordeno amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y te multipliques, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y los sirves, yo les declaro hoy que ciertamente perecerán, no prolongarán sus días en la tierra donde tú vas, cruzando el Jordán para entrar a ella y poseerla. Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra ustedes de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y allegándote a Él, porque eso es tu vida y la largura de tus días, para que habites en la tierra que el Señor juró dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Dios es clarísimo. Tenés la vida y la bendición, la muerte y la maldición. ¿Qué vas a elegir? La vida. Amén. Es así de claro. Sin embargo, estos tipos no hacen eso. ¿Ven? Este pasaje nos muestra que Dios es tan bueno, Dios es tan misericordioso, Dios es tan generoso para con los suyos. Es entendible la indignación que tiene el salmista acá. Porque dice, ¿cómo pueden olvidar? ¿Cómo pueden dejar de lado la palabra de Dios y burlarse de aquellos que quieren vivir según la palabra de Dios? Solamente para después terminar enfrentando el juicio de Dios. ¡Qué triste! ¡Qué triste! Hermanos, estos pasajes son tan vigentes hoy. Tan vigentes hoy como en los tiempos del salmista. Y creo que cada vez va a ser peor y cada vez se va a mostrar más esta diferencia. Pero esto nos muestra, porque nos lleva a la pregunta, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos perseverar en un mundo que constantemente se burla de aquellos que viven de acuerdo a la palabra de Dios? Y no solo eso, sino que hacen hasta lo imposible para sutil y lentamente
apartar a los creyentes del camino del Señor, lo cual es una ironía, porque en realidad tendría que ser al revés, ¿no? Los creyentes tendríamos que estar haciendo todo lo que tenemos a nuestra disposición para atraer a las personas a Cristo y a los caminos del Señor. Pero el mundo constantemente está atacando a los creyentes para lenta y sutilmente apartarlos del camino. O, si no es posible, viven haciendo guerra contra aquellos que quieren perseverar en la fe. Difamándolos, violentándolos, persiguiéndolos, en muchos países matándolos. Este salmo nos da la respuesta, cómo podemos hacer para perseverar de manera firme. Me acuerdo de los juicios eternos de Dios. Me acuerdo de los juicios eternos de Dios. Recuerdo lo que dice la palabra de Dios. Como el salmista ahí me consuelo a mí mismo. Dios es el Señor, Él gobierna todo. Un día el Señor va a vindicar a sus santos y vamos a estar para la eternidad con Él. Pero mi parte es recordar y aferrarme a lo que dice la palabra de Dios. Hermano, te pregunto, ¿qué vas a hacer la próxima vez que te ataquen por ser creyente? Que se burlen de vos por ser un creyente. ¿Vas a recordar la palabra de Dios para consolarte a vos mismo? ¿O vas a enojarte? Y vas a arrancar a las piñas. ¿Qué vas a hacer la próxima vez que te quieran llevar a donde Dios no es glorificado? ¿Vas a ceder? ¿O vas a recordar lo que dice la palabra de Dios? ¿Vas a traer a la memoria lo que dice el Señor? ¿Qué vas a hacer cuando se burlen de vos? Porque va a pasar, te lo garantizo. Si estás en Cristo y querés vivir piadosamente, tarde o temprano, tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo, tu entorno, se va a burlar de vos. Tal vez puedes reaccionar como el salmista, con una profunda indignación. Es natural. Pero esa indignación en realidad tiene que llevarnos a nosotros a un celo por el Evangelio. Porque nosotros no estamos en tiempo del salmista. Nosotros estamos del otro lado de la cruz. Y esa indignación, que es válida y es justa, tiene que llevarnos a nosotros a un celo por compartir el Evangelio. Tiene que llevarnos a exhortar a las personas a que consideren que el objeto de su burla es lo único que puede salvarlos del infierno. Porque la palabra de Dios advierte claramente que aquellos que rechazan el Evangelio se van a perder por la eternidad. La palabra de Dios es clarísima. Tal vez estás acá y no conoces al Señor. Tal vez estás escuchando, estás viendo esta transmisión, estás escuchando esta grabación y no conoces al Señor. Quiero que consideres lo que dice la palabra de Dios. El Señor hoy también, como dice en Deuteronomio, pone delante tuyo la vida y la bendición, la muerte y la maldición eternas. Como leíamos en el Salmo de hoy, cada uno de nosotros nace separado de Dios. Cada uno de nosotros nace pecador, alejado de Dios, sin buscar a Dios, enemigo de Dios y merecedor del infierno eterno. Cada uno de nosotros. Cada una de las personas que está acá dentro de esta iglesia no es porque son buenas personas. Lamento decepcionarte. Es porque nos dimos cuenta en algún momento de nuestras vidas que necesitamos de Cristo. Que éramos unos pecadores completamente y desesperadamente perdidos. Pero la palabra de Dios es clarísima. El hombre nace sin Dios, condenado al infierno eterno. Sin embargo, Dios, que vimos acá, en su inmenso amor, ofrece la vida y la bendición por medio de Cristo. Cristo se hizo como uno de nosotros. Cristo se hizo un hombre y vino a vivir en este mundo de una manera perfecta porque Él es Dios y murió en una cruz. Y en esa cruz derramó su sangre por tus pecados y los míos. En esa cruz Él cargó con tus pecados. Y la palabra de Dios dice claramente que si vos te arrepentís de tus pecados, reconocés que sos un pecador y venís a Cristo pidiéndole salvación, Él te va a perdonar y te va a dar vida eterna. La palabra de Dios dice que Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Yo te exhorto, si no conoces al Señor hoy, si estás escuchando esto y no conoces al Señor, vení a Cristo. No hagas lo que hacen estos soberbios. No rechaces la palabra de Dios. Vení a Cristo y Él te va a salvar y Él te va a dar vida eterna. Hermanos, los ataques van a venir. Ante los ataques, ante la burla, ¿qué hacemos? Recordamos la palabra de Dios. Recordamos los juicios eternos de Dios. Eso nos va a llevar a la acción. Eso va a garantizar nuestra perseverancia aún en medio de todas las burlas. Podemos seguir adelante, amando al Señor y guardando su palabra. Último efecto de recordar.
Lo vemos en los versículos 54 al 56. Y esto es una profunda alabanza personal en medio de su peregrinar. Una profunda alabanza personal mientras vive en este mundo. Dice así: cánticos para mí son tus estatutos en la casa de mi peregrinación. Por la noche me acuerdo de tu nombre, oh Señor, y guardo tu ley. Esto se ha hecho parte de mí, guardar tus preceptos. Nuestro salmo termina con una sección que realmente es hermosa. El acto de recordar la palabra de Dios los lleva a una experiencia de alabanza profunda. Vean lo que dice, cánticos para mí son tus estatutos. Estos no son salmos como el libro de los salmos, no, la palabra esta significa canciones. Esta raíz significa hacer música. Vos haces música. Y él, ¿qué hace? Canta al Señor. Canta. Atesora, recuerda la palabra de Dios y canta. Esto dijo un comentarista, dijo: cantar la palabra de Dios es un acto de adoración. Es lo que hacemos cuando venimos acá y comenzamos la reunión. Ya que declara la naturaleza, la persona y las promesas de Dios, y también es una herramienta útil para la memoria. Es eso lo que hacemos cuando cantamos. Recordamos quién es el Señor, recordamos lo que dice la palabra de Dios, pero a la vez alabamos al Señor. Entonces, este hombre tomó los estatutos de Dios, que son las regulaciones de Dios, son las cosas que Dios dijo. Esto tiene la idea de grabar algo en piedra, lo que Dios dijo y grabó en piedra, y agarra todas estas regulaciones y las transforma en un conjunto de canciones que lleva adelante con gozo. Y dice que los llenan de gozo en la casa de su peregrinación. Otra vez él sabe que él es un peregrino en este mundo, es un extranjero, y hace de las palabras del Señor, de esas regulaciones, un canto alegre y constante mientras sigue adelante en su camino. Pero vean que estos cánticos provienen de una fuente especial. Vienen de una fuente especial. ¿Cómo puede hacer él para tomar estatutos grabados en piedra y transformarlos en canciones? Hay un combustible especial con el que puede hacerlo y con el cual puede llenar su corazón de alabanza. Él dice esto: por la noche me acuerdo de tu nombre, oh Señor, y guardo tu ley. En el momento en que todo se aquieta, que todo está en silencio, su corazón comienza a recordar. Él comienza a recordar. Y recuerda el nombre de Dios. Y acá, si bien dice recuerdo tu nombre, oh Señor, es mucho más profundo que decir Jehová o Yahweh, que es nuestra traducción acá. Cuando recuerda el nombre de Dios, él recuerda absolutamente todo lo que Dios es. Recuerda su naturaleza, sus atributos, su corazón para aquellos que lo buscan. Esto es algo que inunda aún hasta el día de hoy la mente del judío. El judío que es ortodoxo, porque aún hasta el día de hoy no pronuncian el nombre de Dios por temor a pronunciarlo mal, pero cuando se refieren al Señor y todo lo que tiene que ver con el Señor dicen Hashem, el nombre, porque significa todo lo que Dios es el nombre de Dios. Y él recuerda el nombre de Dios. Él recuerda, Dios es misericordioso, el Señor es compasivo, el Señor es grande. Todos esos estatutos que tengo, todos esos estatutos que voy memorizando, provienen de un Dios que es simplemente asombroso. Y es por eso que lo motivan a cantar. Todas esas verdades lo motivan a cantar y se transforman en canciones. ¿Es lo que hacemos nosotros o no? Recién cantamos, ¿no? A Cristo coronad. Cantamos: a Cristo coronad, divino Salvador. Sentado en alta majestad es digno de loor. Al Rey de gloria y paz, loores, tributad y bendecidle al inmortal por toda eternidad. Es lo que hacemos nosotros cuando cantamos. Recordamos quién es el Señor. Recordamos sus atributos. Recordamos cuál es su corazón para nosotros. Es lo que hizo Martín Lutero cuando escribió Castillo Fuerte, ¿no? Me encanta cuando cantamos el himno Castillo Fuerte. Porque ¿qué hizo? Simplemente revivió las palabras de los salmos y dijo: nuestro Señor es nuestro castillo fuerte, nuestro refugio. Ese es el Señor, ese es nuestro Señor. Pero fíjense que este cantar no solamente trae alabanza, que la trae, sino que también produce obediencia. Porque él dice: recuerdo tu nombre, mi memoria, mi mente se ejercitan en recordar quién sos vos y guardo tu ley.
guardo tu ley. Él se vuelve un guardián. Esta palabra es para como los guardias de la noche, ¿no? Yo me vuelvo un guardián de la palabra de Dios. Y hace de la palabra de Dios lo más precioso que tiene, que en realidad es lo más precioso que tiene, es la palabra de Dios. Nuestro salmo termina mostrándonos que esto no es una reacción emocional ante la música. Él está cantando con todo su corazón, está cantando con un corazón alegre, pero esto no es una reacción emocional. Es muy común y lamentablemente, tengo que decirlo, que la gran mayoría de las iglesias hacen justamente eso, ¿no? Utilizan la música como un motor emocional y usan técnicas en medio de la música para motivar y exaltar las emociones y utilizan repeticiones y repeticiones y cambios de tono, le suben un tono para que parezca como, ¿no? ¿Saben lo que es cuando subís un tono, ¿no? Que parece que estás brillando un poco más la canción? Y utilizan todas esas técnicas para motivar sus emociones, ¿no? Y parece que ellos dicen que está hay una presencia ahí, no es la presencia del Señor, bíblicamente hablando. Pero hacen eso. Este salmista no está haciendo eso. No es una reacción emocional ante la música. Él dice, esto se ha hecho parte de mí. Esta es mi vida. No puedo hacer otra cosa. No puedo hacer otra cosa más que guardar tus preceptos, atesorar, observar las cosas que apuntaste para mí. Eso es lo que lo lleva el salmista. Otra vez, hermanos, yo no sé, cuando leo el Salmo 119, yo no sé si nos damos cuenta del privilegio que tenemos como creyentes de poder vivir una vida de constante adoración, de poder vivir de una manera que es completamente diferente a la del mundo. Nosotros podemos vivir en una alabanza constante. Nuestras vidas pueden ser vidas de alabanza y adoración constante delante del Señor. Siempre. De profunda alabanza personal. ¿Qué efecto produce en el creyente el recordar? No solamente la palabra de Dios, sino también quién es el autor de la palabra de Dios. Bueno, lo vemos acá. Podemos hacer como el salmista. Podemos recordar su nombre y vivir de manera constante alabando al Señor. Y eso nos lleva a la obediencia, nos lleva a querer guardar la palabra de Dios. Y no solamente eso, sino que este ejercicio constante de alabar al Señor se hace una parte de nosotros. ¡Qué privilegio, hermanos! ¡Qué privilegio para nosotros! ¡Qué consuelo para nosotros! Saber que podemos vivir en este mundo tan atribulado y tan opacado por el pecado, viviendo una alabanza constante en nuestro corazón. Nuestra actitud ante el mundo y ante las situaciones tiene que ser completamente diferente si nosotros conocemos al Señor, si nosotros recordamos el nombre del Señor. Quiero citar a Charles Bridges, que en su comentario sobre estos versículos dice algo que es maravilloso y lo quería compartir porque realmente fue de mucha bendición y ánimo para mí. Y él dice esto, pensando en estas verdades de esta sección. Dice esto: ven, peregrino cristiano, y alivia tu fatigoso viaje hacia el cielo cantando la canción del Señor en tierra extraña. Con los estatutos de Dios en tu mano y en tu corazón, estás equipado con un cántico para cada paso de tu peregrinar. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Cuán deliciosamente trae este cántico ante ti a aquel que, habiendo dado su vida por ti, se compromete a sí mismo como tu proveedor, tu guardián, tu guía, tu amigo fiel e inmutable. Tal cántico, por tanto, allanará tus sendas y te ayudará con los muchos inconvenientes del camino. Mientras el recuerdo de que esta es solo la casa de tu peregrinación y no tu hogar, y que queda un descanso final para el pueblo de Dios, sostendrá el ejercicio de la fe y la paciencia hasta el final. Se nota que antes tenía muchísimo tiempo, ¿no? Este hombre murió hace 150 años para escribir de esta manera, es sorprendente. Pero es lo que muestra este salmo. Realmente es a lo que nos anima el salmista. Nosotros podemos vivir en una vida constante de alabanza, día tras día, momento a momento, sin importar la situación en la que estamos. ¿Por qué? Porque recordamos el nombre de Dios.
porque nosotros nos aferramos a las promesas de Dios. Hermano, ¿es tu vida un ejemplo de este tipo de alabanza personal? Nosotros podemos vivir de esta manera, tenemos la oportunidad de vivir de esta manera. Dios nos dio absolutamente todos los recursos. Si estás en Cristo hoy, tenés el Espíritu Santo morando en vos. Tenés la palabra de Dios. Dios ya dio todos los recursos. Es nuestra parte ejercitar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, morar en la palabra de Dios para tener algo que recordar. Eso va a pasar en la medida que recordamos quién es el Señor, recordamos su nombre. Eso produce este tipo de efecto en nuestras vidas. Pero si nosotros no recordamos la palabra de Dios, principalmente si nosotros no vamos a la palabra de Dios, si no estudiamos la palabra de Dios, ¿qué vamos a tener? No tenemos nada. ¿Cómo vamos a alabar al Señor? ¿Qué tipo de cánticos le vamos a elevar al Señor si no estamos saturados de la palabra de Dios? ¿Cómo empezás? ¿Qué le decís al Señor? ¿Cómo lo exaltás? ¿Qué palabras usás si no conocés cómo es el Señor? ¿Por qué no conocés su palabra? Este sábado, no, el anterior, me encontré con un compañero mío de la secundaria, que no lo voy a culpar, ¿no? Porque no lo veía hace 25 años. Pero nosotros éramos dos amigos, ¿no? Un chico que me llevó a mí a la iglesia, en la iglesia que conocía al Señor. Pero yo me acordaba, lo vi claramente, no cambió nada, está un poquito más viejo como yo, pero estaba igual. Entonces lo vi automáticamente y le dije, ¿cómo andás? Y lo llamé por su nombre. Y él me miró y me dice, él se dio cuenta que era yo, vino, me abrazó y me dice, ¿cómo estás, Germancito? Nosotros andábamos siempre juntos, mi amigo y yo. Y Germancito es así. O sea, hay diferencia. No lo puedo culpar, ¿no? Porque pasaron 20 y pico de años. Y no teníamos ningún tipo de relación. Es obvio que no se va a acordar de mi nombre. Y no sabe absolutamente nada de mi vida. Bueno, pero así pasa con nosotros como creyentes. ¿Qué tipo de alabanza podemos tener? ¿Qué tipo de cánticos podemos tener? ¿Qué tipo de recuerdo podemos tener del Señor si no vamos a la palabra de Dios? Y vamos a la palabra de Dios una vez por semana o menos. Necesitamos estar en la palabra de Dios para recordar al Señor. Y es lo que nos muestra el salmista acá. En la medida que nosotros recordamos al Señor, nosotros tenemos con qué aferrarnos. Y nuestra vida florece en una alabanza personal a Dios. Hermanos, que el Señor nos dé la gracia de recordar su palabra. Y que eso nos lleve a la acción. Que eso produzca en nosotros el efecto que vemos en este salmo. Que nosotros podamos tener un consuelo vivificante en medio de las aflicciones. Que nosotros podamos tener una perseverancia que es firme aún en medio de los ataques y de la burla, pero que también nosotros, sobre todas las cosas, podamos tener una vida de alabanza constante y profunda delante del Señor, recordando quién es Él, recordando lo que Él hizo. Que el Señor nos dé la gracia para poder recordar su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias, Señor, por permitirnos tener acceso a ella. Es un tesoro incalculable, Señor. Te damos gracias porque nosotros podemos venir a tu palabra y conocerte, Señor, y nutrirnos de tu palabra y atesorar tu palabra en nuestros corazones para después tener con qué recordar. Señor, ayúdanos a no ser personas que se olviden de ti, que no se olviden de tu palabra, Señor. Porque es la clave, es el secreto, nos mostró el Salmo hoy que es el secreto para poder vivir vidas de alabanza, vidas de perseverancia, vidas de consuelo real. Es recordar tu palabra, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor. Que nos ayudes y nos des la capacidad por tu Espíritu Santo de vivir de esta manera, para la gloria de tu nombre. Señor, te pido que si hay alguien que no te conoce todavía, que pueda venir a Cristo hoy, que pueda irse de este lugar justificado en la sangre del Cordero. Señor, bendice el resto de nuestra reunión, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.